Buenas noches, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a este momento especial de paz y tranquilidad en la palabra de Dios. Busca una posición cómoda. Cierra tus ojos si así lo deseas y permite que tu corazón se prepare para recibir estas hermosas historias que el Señor nos regaló. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de estas historias que alimentan el alma. También, si te gusta este contenido, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien que pueda necesitar un momento de paz hoy. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo, que tu paz llene nuestros corazones y que tu amor nos acompañe hacia un descanso reparador. Durante la próxima hora, caminaremos juntos por sendas de esperanza y amor, recordando que Dios siempre está con nosotros. Y dime, ¿ya descubriste cuál es tu canto único? ¿La manera especial que tienes para glorificar a Dios? ¿Cómo crees que tu vida muestra ese regalo que Él puso en tu corazón? Primera historia. El niño que esperó bajo el árbol. En una aldea rodeada de colinas suaves y campos dorados por el sol, había un árbol viejo de tronco ancho y raíces profundas que parecían abrazar la tierra misma. Aquel árbol no tenía nombre, pero todos lo conocían, porque era el más antiguo del lugar. Bajo su sombra se refugiaban los pastores en los días de sol ardiente, los ancianos cuando querían recordar, y los niños cuando reían sin medida. Pero un día fue un solo niño quien se sentó allí, y lo hizo con un propósito. Su nombre era Eliab. Tenía apenas 7 años cuando su madre, con voz temblorosa pero llena de esperanza, le dijo que debía marcharse. «Volveré, mi hijo. Antes que las hojas de este árbol se marchiten 3 veces, estaré de regreso. Espérame aquí». Y con un beso en la frente, ella partió al horizonte. Nadie supo bien por qué se fue. Algunos decían que fue a buscar trabajo, otros que fue llamada por alguien en necesidad. Pero el niño, con los ojos grandes como el cielo y el corazón lleno de confianza, se quedó junto al árbol, porque su madre lo había dicho, y él creyó. Pasaron los días y Eliab volvía al mismo lugar. Se sentaba sobre las raíces, hablaba con el viento, observaba los pájaros, recogía frutos y muchas veces dormía bajo las ramas que crujían dulcemente con la brisa. Los otros niños al principio jugaban cerca, pero luego se fueron alejando. «Ella no volverá», decían algunos. «Está perdiendo el tiempo», murmuraban otros. Pero Eliab no respondía, solo sonreía con la certeza tranquila de quien guarda un tesoro en el alma. Pasaron los meses y los años. Las estaciones cubrieron al árbol de verdes nuevos, de flores pequeñas, de hojas secas, de ramas desnudas, y el niño creció bajo cada una de ellas. Aprendió a escribir tallando letras en la corteza, a orar con los ojos cerrados y las manos juntas, y a escuchar el silencio como si fuera una voz. La gente del pueblo empezó a notarlo de nuevo. «Ese joven tiene una promesa en el corazón», decían los más sabios, pero algunos aún reían de él, llamándolo loco, soñador, perdido en ilusiones. A pesar del tiempo, Eliab jamás dejó de esperar. No por obstinación, sino por amor, porque había creído en una palabra dicha con ternura. Y el amor verdadero nunca duda, aunque el reloj del mundo corra veloz. Los años cayeron como hojas de otoño, y el niño que fue Eliab
se convirtió en un hombre de mirada serena y rostro curtido por el sol y la espera. Nunca dejó el árbol. Construyó junto a él una pequeña choza de barro y ramas, y allí vivía con lo poco que la tierra le ofrecía y con lo mucho que su fe le sostenía. Labores sencillas llenaban sus días. Recogía agua del arroyo, ayudaba a los ancianos del pueblo, enseñaba a los niños a leer, a orar y a confiar. Pero cada tarde, al ponerse el sol, regresaba al árbol y se sentaba a mirar el camino por donde ella debía venir. Muchos lo admiraban en silencio, aunque pocos lo comprendían. Para algunos era un sabio, para otros un loco. ¿Cómo puede un hombre construir su vida sobre algo que tal vez no vuelva?, se preguntaban. Pero Eliab respondía. Su corazón estaba anclado no en la certeza visible, sino en la fidelidad interior. Había aprendido que la espera no es tiempo perdido, sino tierra fértil donde florece el carácter, y que el amor verdadero no se mide por lo que recibe, sino por lo que permanece. Y un día, el árbol enfermó. Las hojas comenzaron a marchitarse fuera de tiempo. Su corteza se agrietaba y el canto de los pájaros desapareció. Algunos del pueblo propusieron cortarlo, diciendo que ya no servía, que ocupaba espacio. Pero Eliab se interpuso con firmeza. Este árbol ha sido mi sombra y mi altar. Aquí he amado, aquí he orado, aquí he vivido. No será derribado mientras yo respire. Entonces, sin pensarlo, los niños del pueblo comenzaron a traerle agua. Las mujeres colgaron cintas de colores en sus ramas. Los hombres cavaron en su base para fortalecer las raíces. El árbol, como si respondiera al cariño de aquel pueblo tocado por la fe de un solo hombre, comenzó lentamente a sanar. Una tarde, mientras el sol descendía como un manto de oro sobre las colinas, Eliab se quedó dormido bajo el árbol, como tantas veces lo había hecho. Soñó con ella. En el sueño, su madre venía por el sendero vestida de blanco y lo abrazaba con lágrimas en los ojos. «Nunca dejaste de esperar, hijo mío», decía ella, «y por eso el cielo te ha sostenido». El día llegó como todos los demás, con el canto lejano de los gallos, la brisa suave que acariciaba las ramas y el cielo cubierto de luz mansa. Pero algo era distinto. El árbol, que había sido testigo de tantas estaciones, parecía más vivo que nunca. Sus hojas brillaban como si el rocío hubiera traído algo más que agua. Eliab, ya anciano, se despertó con un peso leve en el pecho, como quien presiente que ha llegado la hora de algo sagrado. Se sentó bajo el árbol y miró el camino. Ya no lo hacía con los ojos del niño que fue, ni con la ansiedad del joven que contaba los días, sino con la paz de aquel que ha amado más allá del tiempo. Entonces, a lo lejos, una figura apareció. Iba vestida de manera sencilla, con paso lento pero firme, y una luz suave la rodeaba como si la tierra misma la reconociera. Eliab no dijo nada, no se levantó, no gritó, no corrió, solo sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La mujer se acercó, y aunque su rostro tenía las marcas del tiempo, Eliab la reconoció al instante. No importaron los años, ni las canas, ni el mundo que cambió, porque el amor no olvida lo que es suyo. Ella se arrodilló a su lado y tomó sus manos temblorosas. «Perdóname por no haber podido volver antes», dijo ella, con la voz quebrada. Eliab la miró con ternura y respondió:
Nunca me fui. Te esperé. Y cada día, aún sin verte, estabas aquí. No hubo reproche, ni pregunta, ni juicio. Solo un abrazo largo como los años y profundo como la raíz del árbol bajo el cual se reencontraron. Y quienes pasaron por allí ese día, juraron que el árbol floreció como nunca antes, con hojas nuevas que no conocían estación. Elía partió poco después en paz, sabiendo que su espera no fue en vano, y el árbol quedó allí como testigo de una fidelidad que venció al tiempo, como señal de que el amor que espera sin rendirse, aún en el silencio, transforma el mundo. Tómate un momento para sentir esa protección divina. Respira profundamente. Con cada respiración, siente la paz de Dios llenando tu ser. Piensa en cómo Dios ha sido tu pastor en momentos difíciles, en su fidelidad que permanece cuando todo parece incierto. Segunda historia. Elina y el pan de cada día. En un pueblo apartado del bullicio del mundo, donde las estaciones pasaban sin prisa y los días parecían repetirse en calma, vivía una mujer llamada Elina. Era una viuda de rostro sereno y ojos que guardaban historias antiguas, como si hubieran visto tanto que ya no necesitaban hablar. Su casa, pequeña y algo descuidada, se encontraba al final de una calle empedrada por donde apenas pasaban los vecinos. Los techos de las casas cercanas estaban cubiertos de musgo en los inviernos y flores trepadoras en primavera, y el aire tenía ese olor a tierra limpia después de la lluvia. La vida de Elina no era fácil, pero era digna. Vivía sola desde hacía años, desde que su esposo enfermó y partió. Y luego uno de sus hijos también se fue al descanso eterno, mientras el otro emigró en busca de oportunidades y nunca volvió a escribir. Elina había aprendido a vivir con lo necesario. No tenía lujos, ni visitas frecuentes, ni ingresos constantes. Solo poseía una fe sencilla, esa que no necesita grandes palabras ni respuestas inmediatas. Cada mañana se despertaba temprano, oraba en silencio y abría la puerta de su casa. Y cada mañana, sin falta, encontraba allí, justo sobre el umbral, un pan envuelto en un paño limpio. A veces era de trigo, otras de centeno, pero siempre fresco, todavía tibio, con ese aroma que llenaba el alma antes que el estómago. Ese pan era su desayuno, a veces también su almuerzo y su cena. No era abundante, pero era suficiente, como el maná que descendía en el desierto, como una provisión silenciosa que no fallaba nunca. Durante mucho tiempo, Elina no preguntó quién lo dejaba. No porque no sintiera curiosidad, sino porque sentía que algunas cosas eran demasiado sagradas para ser desnudadas por preguntas. Para ella ese pan era un milagro cotidiano, una señal de que no estaba sola, de que la vida aún se acordaba de ella. A veces compartía trozos con algún niño del vecindario que pasaba hambre, o con algún perro flaco que merodeaba su puerta. Lo partía con gratitud, murmurando oraciones sin palabras, y luego continuaba su día en paz. Pero el tiempo tiene una forma peculiar de mover el corazón. Un día, sin razón aparente, Elina sintió un cosquilleo en el alma, una necesidad de saber, tal vez no para agradecer, tal vez no para curiosear, sino simplemente para entender quién era esa mano invisible que pensaba en ella cada madrugada. Aquella noche, por primera vez en años, Elina no durmió profundamente. Se sentó junto a la ventana, con una manta sobre los hombros, mirando hacia la puerta en la penumbra. El silencio del pueblo era tan espeso que podía oír el tic-tac de un reloj viejo que había dejado de funcionar hacía años,
como si incluso el tiempo respetara ese momento. Y entonces, justo antes de que el cielo comenzara a clarear, una figura apareció. Caminaba con lentitud, como quien conoce el terreno, con un canasto pequeño entre las manos. Elina contuvo la respiración. La figura se acercó, agachó el cuerpo con dificultad y dejó el pan sobre el paño. Igual que siempre, no había ceremonia, ni pausa, ni sonido. Cuando la figura se dio la vuelta para irse, Elina se armó de valor y abrió la puerta. El crujido alertó a la visitante, que se detuvo en seco. Elina, con el corazón palpitante, murmuró una pregunta simple que le salió sin pensar. ¿Por qué lo haces? La figura se giró lentamente y Elina vio un rostro envejecido por los años, pero con una ternura que desbordaba los ojos. Era una mujer aún más anciana que ella, de las que el pueblo había olvidado hacía tiempo. Nadie hablaba de ella, nadie la visitaba. Algunos decían que no tenía familia, otros que había enloquecido hace años. Pero allí estaba, y con voz pausada, la mujer dijo: «Porque tú me diste pan cuando nadie más lo hacía. Porque una vez pasé hambre y tú compartiste lo poco que tenías. Porque aprendí que dar no es una deuda, sino un privilegio. Y porque hay cosas que uno hace no para ser visto, sino porque es lo correcto». Elina no supo qué decir. Sus labios temblaban, pero su alma se aquietaba. Recordó vagamente una tarde lejana en la que una mujer había tocado su puerta pidiendo algo de comer. Recordó haber partido su pan en dos y entregarle la mitad, sin preguntar su nombre ni su historia. Y ahora, años después, esa misma mujer había devuelto aquel gesto multiplicado por cientos de días. Elina quiso abrazarla, pero la anciana ya estaba girando, regresando por donde vino, con la serenidad de quien ha cumplido su propósito. Desde ese día, el pan dejó de aparecer, no por olvido ni por falta, sino porque Elina ya no lo necesitaba. Había recibido mucho más que alimento. Había recibido una verdad. La vida siguió su curso como siempre. Las estaciones cambiaron. El pueblo siguió respirando en su rutina lenta. Y Elina, ahora con una llama nueva en el pecho, decidió comenzar algo. Cada madrugada, con esfuerzo, pero con alegría, amasaba un pan. Usaba la harina que podía conseguir, el agua del pozo y un poco de sal. No era perfecto, pero era suyo. Cuando el pan salía del horno, lo envolvía con el mismo cuidado con que había sido envuelto para ella, y salía caminando en silencio. Lo dejaba en la puerta de alguien que, según ella intuía, lo necesitaba. A veces era una madre soltera, otras una anciana enferma, otras un joven que vivía solo. Nunca decía su nombre, nunca buscaba reconocimiento, solo dejaba el pan y se marchaba. Con el tiempo, su gesto se contagió. Otros comenzaron a hacer lo mismo. Panes aparecían en puertas distintas cada mañana. No había organización, ni horario, ni reglas, solo corazones sensibles que habían aprendido que la necesidad no siempre se grita, y que la ayuda verdadera es aquella que llega sin ser pedida. El pueblo, sin saber cómo se transformó, no se volvió rico ni famoso, pero algo en su esencia cambió. La bondad se volvió costumbre, la generosidad hábito, y los más pequeños crecieron escuchando historias de un pan que llegaba solo, como un susurro de Dios. Muchos años después, cuando Elina ya no estaba y las casas habían cambiado, alguien preguntó una vez en la plaza central, ¿quién había sido la primera en comenzar todo? Nadie lo sabía con certeza.
Algunos decían que había sido una mujer viuda, otros que una anciana silenciosa. Pero al final todos coincidían en lo esencial. No importaba quién lo hizo primero, sino que alguien lo hizo, que alguien decidió en silencio hacer el bien, que alguien creyó que un pan podía ser más que alimento, podía ser amor, presencia, dignidad, compañía. Porque en el fondo todos sabían que el pan de cada día no era solo harina y agua, era esperanza cocida en horno humilde, era provisión que bajaba en la madrugada sin ruido y sin nombre. Era la forma más simple y más poderosa de recordar que lo esencial no siempre se ve, pero siempre se siente, como la fe, como la compasión, como Dios. Permite que esta historia toque tu corazón. ¿Qué pan has recibido en silencio en tu vida? ¿Qué pan puedes compartir con otros? Señor, ayúdanos a ser instrumentos de tu provisión, a reconocer las bendiciones silenciosas que cada día nos das. Tercera historia: el zorro y el árbol seco. En un bosque antiguo, donde los árboles alzaban sus ramas como dedos ansiosos por tocar las estrellas, y el viento susurraba melodías que parecían contar secretos del tiempo, vagaba un zorro de pelaje rojizo, con ojos que cargaban el peso de un largo camino. Había corrido tanto en su vida, saltando arroyos que brillaban bajo el sol, esquivando tormentas que rugían como fieras, persiguiendo sueños que se desvanecían como humo entre los árboles. Pero el tiempo implacable había ralentizado sus pasos. Sus patas, que alguna vez fueron ligeras como el viento, ahora se movían con esfuerzo, y su corazón latía con el cansancio de días sin un lugar donde descansar. El bosque, aunque lleno de vida, no siempre era amable. Los inviernos mordían con dientes de hielo. Los veranos secaban los arroyos hasta dejar solo polvo, y los refugios seguros eran tan raros como un rayo de luna en una noche nublada. El zorro anhelaba un lugar donde su cuerpo agotado pudiera hallar paz, un rincón donde el mundo no le pidiera más de lo que podía ofrecer. Una tarde, cuando el sol se deslizaba hacia el horizonte pintando el cielo con tonos de fuego y ámbar, sus ojos encontraron un árbol seco al borde del bosque. Sus ramas desnudas se alzaban como huesos pulidos por el tiempo, sin hojas que danzaran con la brisa, ni frutos que susurraran promesas. No había sombra frondosa, ni trinos de aves, solo un tronco retorcido que parecía haber olvidado lo que era estar vivo. Sin embargo, en su silencio austero había algo que llamó al zorro. Exhausto, se acercó y se acurrucó entre las raíces expuestas, sintiendo un alivio profundo, como si la tierra misma lo acogiera en un abrazo callado. Los animales del bosque, al verlo, fruncieron el ceño. «Ese árbol está muerto», graznó un cuervo desde una rama lejana, su voz cortante como una piedra afilada. «No te dará sombra ni te protegerá de la lluvia. Busca otro lugar, uno que valga la pena». Una liebre, brincando cerca, soltó una risita burlona. «¿Por qué pierdes el tiempo ahí? Ese tronco no es más que un recuerdo seco, un esqueleto sin vida». Hasta un ciervo, con su cornamenta alta y su voz suave, se acercó y dijo: «Zorro, el bosque tiene árboles fuertes, con hojas que cantan y raíces que beben profundo. Este no te sostendrá cuando el viento sople fuerte». Pero el zorro, con una calma que parecía venir de un lugar más hondo que sus cansados huesos, no respondió. Día tras día volvía al árbol seco. Allí encontraba un silencio que acunaba su alma, un refugio que, aunque humilde, le ofrecía una paz que los árboles frondosos no podían igualar. No sabía por qué, pero algo en la quietud de esas ramas desnudas lo hacía sentir que pertenecía allí,
como si el árbol guardara un susurro que aún no había escuchado. Los animales seguían pasando, algunos con lástima, otros con risas. «Zorro necio», decían, «te aferras a un montón de madera muerta». Pero él no se inmutaba. Sus ojos, aunque agotados, comenzaron a brillar con una chispa tenue, como si intuyeran algo que los demás no podían ver. Las semanas pasaron y el zorro hizo de aquel lugar su hogar. Dormía entre las raíces cuando el sol ardía y en las noches frías se apretaba contra el tronco, como si el árbol, a pesar de su aparente muerte, aún guardara un calor escondido. Los días se convirtieron en meses, y su lealtad al árbol seco no flaqueaba. A pesar de las burlas que resonaban como ecos en el bosque, una mañana, cuando el rocío brillaba como perlas esparcidas en la hierba, el zorro despertó y vio algo que les robó el alto. Entre las ramas secas, donde solo había madera desnuda, una pequeña rama verde había brotado. Era diminuta, un suspiro de vida, con hojas tiernas que temblaban con la brisa, como si saludaran al amanecer. El zorro la miró con el corazón latiendo fuerte, como si acabara de encontrar un tesoro. ¿Cómo podía ser? El árbol que todos habían dado por muerto mostraba un signo de vida, un destello de verdor en medio de la sequedad. La noticia se extendió como un murmullo por el bosque, y pronto los animales se acercaron curiosos. El cuervo, la liebre y el ciervo se detuvieron frente al árbol, observando la rama verde con ojos entrecerrados. «Es solo una rama», dijo el cuervo agitando las alas. «No significa nada. Un árbol muerto no vuelve a vivir». La liebre, con un salto inquieto, añadió: «Es un capricho de la naturaleza, zorro. No te hagas ilusiones». Pero el ciervo, más callado, miró la rama con una sombra de duda en sus ojos. El zorro, sin embargo, no compartía su escepticismo. Día tras día, observaba la rama verde. Creció despacio, extendiendo sus hojas como dedos que buscaban el cielo. Luego, una segunda rama brotó y después una tercera. El árbol seco, que todos habían despreciado, estaba renaciendo. No era un cambio rápido ni grandioso, pero era real. Las raíces, que parecían inertes, aún bebían de la tierra. El tronco, que todos creían vacío, aún llevaba savia en su interior, como un río secreto que nunca se había detenido. El zorro sintió algo nuevo en su pecho, una certeza callada, una verdad que no necesitaba palabras. Lo que parece muerto, no siempre lo está. A veces, la vida espera, oculta hasta que el momento justo la despierta. Los animales del bosque, al ver las ramas verdes, dejaron de reírse. Algunos comenzaron a acercarse al árbol, no para juzgar, sino para descansar bajo su sombra naciente. La liebre, que antes lo había desdeñado, ahora mordisqueaba la hierba a su pie. El ciervo, que había dudado, rozaba las hojas nuevas con su cornamenta, como si quisiera sentir su suavidad. Hasta el cuervo, siempre desconfiado, se posaba en las ramas, mirando el bosque desde un nuevo lugar. El árbol seco se convirtió en un refugio, no por ser el más alto, sino porque su historia tocaba el alma, un susurro de vida donde nadie lo esperaba. El zorro no alardeaba, seguía durmiendo entre las raíces, pero ahora con una paz más profunda. Había visto la vida regresar a lo que todos daban por perdido, y eso le dio un propósito. Comenzó a recorrer el bosque buscando otros árboles secos. Encontró un roble marchito y esparció semillas a su alrededor. Regó un sauce seco con agua que traía desde un arroyo lejano. No todos los árboles revivieron, pero algunos sí, y donde había vida,
Los animales se reunían, descansaban, compartían. El zorro entendió que su lugar no era solo hallar refugio, sino mostrar que la vida puede brotar en los sitios más áridos. El árbol seco, que una vez fue solo un amparo para un zorro cansado, se convirtió en un faro. Los animales jóvenes contaban su historia, no como un cuento de hazañas, sino como un susurro de algo verdadero. La vida no siempre se ve a simple vista. Y el zorro, con su pelaje salpicado de gris, se convirtió en un guardián callado. Un reflejo de que en los días más secos del alma hay una chispa que espera. El bosque cambió. Donde antes los animales ignoraban los árboles secos, ahora se detenían buscando hojas verdes. Y el árbol, con sus ramas ahora llenas de vida, se alzaba en silencio, como un recordatorio de que todo renacer comienza con un acto de fe. Quedarse, confía, espera. Así como el zorro, tal vez tú también has encontrado un lugar seco, un momento donde todo parece perdido, y como él, tal vez encuentres en el silencio una rama verde, un susurro de vida que te invite a quedarte, a confiar, a esperar, porque la vida, como ese árbol, nunca se va del todo, solo espera a quien tenga el valor de verla florecer. Quinta historia: Lior y su canto de fe. En los vastos cielos que se extendían sobre los campos de Eres, donde el alba florecía como un himno tejido con hilos de luz, y las noches brillaban como espejos reflejando el trono celestial, existía un bosque bendecido, un lugar donde la creación parecía detenerse para alabar al Creador. Los árboles altos como columnas vivas alzaban sus ramas al cielo y sus hojas danzaban con la brisa divina, susurrando secretos antiguos. En este bosque, las aves llenaban el aire con cánticos cada mañana. Las alondras elevaban notas altas y cristalinas. Los ruiseñores entonaban melodías dulces que parecían acariciar el alma, y los jilgueros trenzaban trinos chispantes que destellaban como joyas en el viento. Cada criatura alada tenía su propia canción, y todas, sin excepción, la usaban para glorificar a Dios. Entre esta sinfonía de plumas y alabanzas, vivía un pájaro pequeño y singular. Su nombre era Lior, que en la lengua antigua significa mi luz. Sus alas eran ágiles, sus ojos brillaban como perlas pulidas, y su plumaje marrón, salpicado de reflejos dorados, parecía haber sido besado por el sol. Todo en él era armonía y belleza, pero había algo que lo distinguía de los demás. Lior no podía cantar. Desde que rompió el cascarón, sus padres esperaron con ternura el día en que su pequeño soltara su primer trino. Le enseñaban pacientemente, mostrándole cómo abrir el pico, cómo dejar que el aire vibrara en su pecho. Pero por más que Lior lo intentaba, ningún sonido escapaba de su garganta. Al principio, sus padres pensaron que era solo cuestión de tiempo. Quizás su canto florecerá más tarde, decían con esperanza en sus ojos. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, las semanas en estaciones, y la voz de Lior seguía ausente. Las otras aves comenzaron a notarlo. Algunas susurraban entre las ramas, otras reían abiertamente. ¿De qué sirve un pájaro sin canto?, decían con desdén. No puede alabar, no puede contribuir. Es como un tambor sin sonido, una sombra sin luz. Esas palabras caían como piedras sobre el corazón de Lior, aplastando su espíritu. Cada amanecer, cuando las aves del bosque elevaban sus voces en un coro glorioso, él se sentía invisible, incapaz de unirse a la alabanza que resonaba en el aire. Se alejaba del grupo, buscando ramas solitarias donde posarse. Y en las noches, cuando el bosque dormía,
Abría su pico hacia el cielo estrellado e intentaba cantar en silencio. En su interior susurraba: «Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no tengo lo que los demás tienen? ¿Acaso no fuiste tú quien puso canto en sus gargantas? ¿Olvidaste ponerlo en mí?». El viento respondía con suaves caricias. Las estrellas lo observaban sin emitir juicio, y la luna, testigo silenciosa, parecía compartir su dolor. Cansado de las burlas y del peso de su silencio, Lior decidió un día abandonar el bosque. Voló lejos, atravesando colinas verdes y un arroyo que murmuraba como un eco lejano del canto que él no poseía. Llegó a un claro silencioso, un lugar donde no había risas ni expectativas, ni coros que lo hicieran sentir menos. Ahí, sobre una rama seca, cerró sus ojos y decidió no volver. «Aquí seré solo lo que soy», pensó, sin fingir, sin intentar, sin fallar. Mientras reflexionaba, un sonido extraño rompió el silencio. No era el canto de un ave, sino un llanto humano. Lior, curioso, se asomó desde su rama y vio a un niño sentado al pie de una roca con lágrimas corriendo por sus mejillas. El pequeño estaba solo, perdido, asustado. Sus ropas estaban desgarradas y sus pies lastimados por el camino áspero. Lior sintió algo moverse en su pecho, una compasión profunda que nunca había experimentado. Sin pensarlo, voló hacia el niño y se posó suavemente en su hombro. El pequeño levantó la vista, sorprendido de ver un ave tan hermosa tan cerca. Lior no podía cantar para consolarlo, pero podía hacer algo más. Con su pico, comenzó a alisar gentilmente el cabello revuelto del niño. Con sus alas, secó las lágrimas de sus mejillas, y con su presencia cálida, le ofreció compañía en su soledad. El niño dejó de llorar y sonrió por primera vez en días. «Eres muy hermoso», le susurró a Lior, «y muy gentil. Gracias por quedarte conmigo». Lior permaneció allí toda la noche, manteniéndose despierto para cuidar del niño mientras dormía. Al amanecer, el sonido de voces se acercaba. Eran los padres del pequeño, que lo habían estado buscando desesperadamente. Cuando encontraron a su hijo, sano y salvo, rodeado de la protección silenciosa de un pequeño pájaro, sus corazones se llenaron de gratitud. «Este pajarito te cuidó toda la noche», dijo la madre con lágrimas de alegría. «Es un ángel enviado por Dios». Lior observó la reunión familiar con una paz profunda en su corazón. Había descubierto algo maravilloso. Aunque no podía cantar con su voz, podía cantar con sus acciones. Su canto era diferente, pero no menos hermoso. Desde ese día, Lior encontró su propósito. Regresó al bosque, pero ya no como un pájaro avergonzado de su silencio, sino como un servidor silencioso del amor de Dios. Cuando un polluelo caía del nido, Lior lo protegía hasta que llegara ayuda. Cuando un animal estaba herido, él lo acompañaba en su dolor. Cuando alguien se sentía solo, él ofrecía su presencia. Las otras aves comenzaron a notarlo de nuevo, pero esta vez con respeto y admiración. Lior no canta con su garganta, pero canta con su corazón. Su melodía es la más hermosa de todas porque es una canción de amor. Y así Lior aprendió que Dios no había olvidado ponerle un canto. Había puesto en él una melodía diferente, una que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía con el alma. Su silencio se había convertido en la canción más poderosa del bosque, una que recordaba a todos que el amor verdadero no siempre hace ruido, pero siempre transforma corazones.
Respira profundamente y permite que esta historia de Lior toque las fibras más delicadas de tu corazón. Cada uno de nosotros tiene un canto único, una forma especial de glorificar a Dios, aunque a veces no la reconozcamos de inmediato. Señor, ayúdanos a descubrir la melodía que has puesto en nuestros corazones. Enséñanos que nuestro valor no está en lo que hacemos igual que otros, sino en cómo amamos de manera única. Mientras te preparas para el descanso, recuerda que tu presencia en este mundo es una canción hermosa aún en los momentos de silencio. Sexta historia. Ana y la vasija agrietada. En una aldea pequeña, donde las casas de adobe se apiñaban como amigas, buscando protegerse del viento, y donde el pozo del centro era el corazón que daba vida a toda la comunidad, vivía una alfarera llamada Ana. Sus manos, curtidas por años de trabajo con el barro, conocían los secretos de la arcilla como una madre conoce el corazón de sus hijos. Ana había heredado el oficio de su padre, y antes de él, de su abuelo, en una línea de artesanos que se perdía en el tiempo como huellas en la arena. Cada mañana, antes de que el sol pintara de oro las montañas lejanas, Ana se sentaba en su taller. El olor a tierra húmeda llenaba el aire, y sus dedos danzaban sobre el torno, dando forma a vasijas, cántaros y ollas que pronto adornarían las mesas de toda la aldea. Pero entre todas sus creaciones, había una vasija que guardaba un lugar especial en su corazón. Era una pieza de arcilla rojiza, con líneas elegantes que fluían como agua cristalina. Había trabajado en ella durante semanas, puliendo cada curva, alisando cada superficie, hasta que fue la más hermosa que había creado jamás. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, mientras la vasija se secaba al sol del mediodía, un viento fuerte derribó la tabla donde descansaba. La vasija cayó contra las piedras y una grieta profunda se abrió desde el borde hasta la base, como una herida que atravesara su belleza. Ana corrió hacia ella, la tomó entre sus manos temblorosas y sintió que su corazón se quebraba junto con la arcilla. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras observaba lo que había sido su obra maestra, ahora marcada por una imperfección que parecía arruinarlo todo. «Está perdida», murmuró con voz quebrada. «Ya no sirve para nada. Nadie querrá una vasija agrietada». Colocó la vasija en un rincón oscuro de su taller, junto a otros proyectos fallidos y piezas rotas que no había tenido valor de desechar. Allí permaneció, cubierta de polvo, olvidada, como un sueño que se había convertido en desilusión. Los días pasaron y Ana siguió trabajando, creando nuevas vasijas, pero ninguna la llenaba de la misma satisfacción. A menudo su mirada se desviaba hacia el rincón donde yacía su vasija agrietada, y cada vez sentía una punzada de tristeza. Una tarde, cuando las sombras se alargaban y el taller se sumía en penumbra dorada, una mujer anciana entró buscando una vasija especial. Era Miriam, la curandera del pueblo, conocida por su sabiduría y su corazón compasivo. «Necesito algo único», dijo Miriam con voz suave pero firme. «No para agua común, sino para algo sagrado. Estoy preparando aceites medicinales para ungir a los enfermos y necesito una vasija que tenga historia, que haya conocido el dolor». Ana mostró sus mejores piezas, vasijas perfectas, simétricas, sin mácula alguna.
pero Miriam las observó con ojos que parecían ver más allá de la superficie, y negó con la cabeza. «Estas son hermosas», dijo, «pero no son lo que busco. Necesito algo que haya sido quebrado y haya sobrevivido». Algo en las palabras de Miriam tocó el corazón de Ana. Sin saber por qué, se dirigió al rincón olvidado y sacó la vasija agrietada. La limpió con cuidado, quitándole el polvo acumulado, y la colocó frente a la anciana. Los ojos de Miriam se iluminaron inmediatamente. Tomó la vasija con reverencia, siguió con sus dedos la línea de la grieta y sonrió con una ternura que parecía abrazar toda la pieza. «Esta es perfecta», susurró. «¿No ves que su grieta es como un río de plata que atraviesa la arcilla? No es una imperfección, es una marca de resistencia. Esta vasija ha conocido la caída y aún mantiene su forma. Ha sido herida y aún puede contener». Ana observó su vasija con ojos nuevos. La grieta, que antes veía como una falla, ahora parecía un diseño único, una cicatriz que contaba una historia de supervivencia. «Pero se derramará todo lo que pongas en ella», protestó Ana. «La grieta la hace inútil». Miriam sonrió con la sabiduría de quien ha vivido muchas estaciones. «Mi niña, las mejores vasijas son aquellas que permiten que algo escape. El aceite sagrado que prepare en ella se filtrará por esta grieta, bendiciendo la tierra donde caiga cada gota. No es una pérdida, es una multiplicación». La anciana pagó por la vasija más de lo que Ana había pedido jamás por sus piezas perfectas, y se marchó cargando su tesoro agrietado como si fuera el objeto más valioso del mundo. Esa noche, Ana no pudo dormir. Las palabras de Miriam resonaban en su mente como campanas en la distancia. Se levantó de su lecho y regresó al taller, donde la luna derramaba su luz plateada sobre el tormo silencioso. Miró hacia el rincón donde había estado la vasija agrietada y por primera vez en días sonrió. Había aprendido algo que cambiaría para siempre su forma de ver su trabajo y su vida. Desde esa noche, Ana comenzó a crear de manera diferente. Ya no buscaba solo la perfección, sino la autenticidad. Cuando una pieza se agrietaba, en lugar de desecharla, la estudiaba. Algunas las reparaba con hilos de oro, creando patrones únicos. Otras las dejaba tal como estaban, sabiendo que su imperfección las hacía especiales. Su taller se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban vasijas con alma, piezas que contaran historias, que hubieran conocido la vulnerabilidad y la hubieran transformado en belleza. Una mañana, meses después, Miriam regresó. En sus manos traía la vasija agrietada, pero ahora brillaba con un resplandor suave, como si hubiera sido tocada por lo divino. «Quería mostrarte», dijo la anciana con ojos que destilaban paz, «lo que ha hecho tu vasija. Cada gota de aceite que se filtró por su grieta ha sanado a alguien. Los campos donde cayeron esas gotas han florecido como nunca antes. Tu vasija imperfecta ha sido instrumento de milagros». Ana tomó la vasija en sus manos y sintió algo que no podía explicar. Era como si la grieta pulsara con vida propia, como si la herida se hubiera convertido en un canal de bendición. «¿Comprendes ahora?», preguntó Miriam. «Dios no desperdicia nada, ni siquiera nuestras grietas. A veces lo que creemos que nos arruina es exactamente lo que Dios usa para bendecirnos a nosotros y a otros». Desde ese día, Ana no solo fue conocida como la alfarera más hábil de la región, sino como la mujer que entendía el valor de lo quebrado. Sus vasijas agrietadas se volvieron las más preciadas, buscadas por quienes sabían que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en la capacidad de servir, aún después de haber sido herido. Y cada noche,
Antes de cerrar su taller, Ana tomaba entre sus manos alguna de sus piezas agrietadas y susurraba una oración. Señor, haz de mis grietas canales de tu gracia. Que lo que me ha herido se convierta en lo que puede sanar a otros. Porque había aprendido que somos como vasijas en las manos del alfarero divino y que nuestras grietas no nos descalifican para su servicio, sino que a menudo nos hacen más útiles para sus propósitos eternos. Ana vivió muchos años más y su taller se convirtió en escuela donde otros alfareros aprendían no solo el arte de moldear barro, sino la sabiduría de valorar lo imperfecto. Sus vasijas agrietadas viajaron a tierras lejanas, llevando consigo la enseñanza de que la belleza verdadera nace de la autenticidad, no de la perfección. Y se dice que hasta el día de hoy, en esa aldea, los alfareros susurran una oración especial cuando una pieza se agrieta. Que esto no sea el fin, sino el comienzo de algo más hermoso. Medita en silencio sobre esta verdad profunda. Nuestras heridas, nuestras grietas, no nos hacen menos valiosos ante los ojos de Dios. Pueden convertirse en canales de su gracia. Señor, ayúdanos a ver nuestras imperfecciones con tus ojos. Enséñanos que en nuestras debilidades tu fuerza se perfecciona. Permite que tu corazón descanse en esta certeza. Eres precioso tal como eres, con todas tus grietas y cicatrices. Séptima historia: el anciano y la lámpara que nunca se apagó. En las afueras de una ciudad que había olvidado la costumbre de mirar las estrellas, donde las luces artificiales competían con la luna y el ruido constante ahogaba los susurros del viento, vivía un anciano en una casa pequeña y sencilla. Su nombre era Joaquín, y aunque sus cabellos eran blancos como la nieve y sus pasos lentos como la paciencia, sus ojos conservaban el brillo de quien ha encontrado tesoros que el mundo no puede dar ni quitar. La casa de Joaquín era humilde: paredes de ladrillo pintadas de blanco, un jardín pequeño donde crecían hierbas aromáticas y flores silvestres, y una ventana que daba al camino principal. Pero lo que distinguía su hogar de todos los demás era una lámpara. No era grande ni ostentosa, solo una lámpara sencilla de aceite con una mecha que despedía una luz dorada y cálida. Joaquín la mantenía encendida día y noche, sin excepción, desde hacía más de 50 años. Los vecinos se habían acostumbrado a esa luz constante. Los niños que pasaban camino a la escuela la saludaban como a una amiga. Los trabajadores que regresaban tarde sabían que esa luz los acompañaría hasta sus casas. Los viajeros perdidos en la noche la usaban como punto de referencia. Pero pocas personas conocían la historia detrás de esa llama que nunca moría. Muchos años atrás, cuando Joaquín era un hombre joven lleno de sueños y fuerza, había perdido a su esposa Elena en una noche de tormenta. Ella había salido a ayudar a una vecina enferma y no regresó. La encontraron al amanecer, víctima de un rayo que cayó mientras cruzaba el campo abierto. Esa noche, la más oscura de su vida, Joaquín encendió una lámpara y se sentó a esperar junto a la ventana, con la esperanza imposible de que ella volviera. Cuando el alba confirmó lo que su corazón ya sabía, algo dentro de él decidió que esa luz no se apagaría jamás. Será mi forma de recordar que el amor no muere, se dijo. Será mi manera de honrar la luz que ella trajo a mi vida. Y así comenzó una tradición que se volvió propósito, y luego
los años, se transformó en algo más profundo, una misión. Al principio, mantener la lámpara encendida era solo un ritual personal de duelo y memoria. Pero con el tiempo, Joaquín comenzó a notar cómo esa pequeña luz afectaba a otros. Una noche, una mujer joven se detuvo frente a su ventana. Había estado llorando y la luz la atrajo como un faro en la tormenta de su dolor. Joaquín salió y le ofreció una taza de té. Ella le contó que había perdido a su bebé y que esa noche había pensado en no seguir viviendo. Pero vi su luz y algo me dijo que había esperanza. Otra vez, un hombre que había perdido su trabajo y su casa se refugió bajo el alero de Joaquín durante una noche de lluvia. La luz de la lámpara lo consoló tanto que decidió no rendirse. Esa luz me recordó que siempre hay algo que permanece, aun cuando todo parece perdido. Con los años, la historia de la lámpara se extendió. La gente comenzó a venir específicamente a verla, buscando consuelo, esperanza o simplemente la compañía silenciosa de una luz que entendía la persistencia. Joaquín nunca se consideró consejero ni predicador. Era solo un hombre que mantenía una lámpara encendida, pero escuchaba con el corazón a quienes llegaban con cargas pesadas, y sus palabras, pocas pero certeras, tenían el poder de sanar. La oscuridad no es permanente, decía a menudo. Siempre hay una luz esperando, pero a veces tenemos que mantenerla nosotros hasta que otros puedan verla. Los años pasaron y la ciudad creció a su alrededor. Edificios altos se alzaron, nuevas familias llegaron, las calles se volvieron más transitadas. Pero la lámpara de Joaquín siguió brillando, constante como el amanecer, fiel como la promesa. Cuando cumplió 70 años, sus manos comenzaron a temblar y sus pasos se hicieron más inseguros. Los vecinos se preocuparon. ¿Qué pasará con la lámpara cuando ya no puedas cuidarla?, le preguntaron. Joaquín sonrió con esa paz que solo tienen quienes han aprendido que hay cosas más grandes que ellos mismos trabajando en el mundo. La luz encontrará la forma de continuar, siempre lo hace. Y tenía razón. Un día María, una joven madre soltera que vivía en la calle de enfrente, tocó su puerta. Había sido una de las muchas personas consoladas por la lámpara en sus noches más difíciles. «Don Joaquín», le dijo con voz temblorosa, «quiero aprender a mantener la lámpara. Usted me dio esperanza cuando no la tenía. Ahora quiero dársela a otros». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas de alegría. Había orado durante años para que alguien comprendiera el verdadero propósito de la lámpara. No era solo mantener una luz encendida, sino mantener la esperanza viva en los corazones. Durante meses, María visitó a Joaquín cada día. Aprendió no solo los aspectos prácticos de cuidar la lámpara, cómo limpiar la mecha, cuándo agregar aceite, cómo protegerla del viento, sino también lo más importante, cómo escuchar con amor, cómo ofrecer presencia sin juicio, cómo ser un faro para quienes navegan en aguas turbulentas. Cuando llegó el momento de que Joaquín partiera hacia el descanso eterno, lo hizo en paz, sabiendo que la lámpara tendría quien la cuidara. Sus últimas palabras fueron susurradas hacia la llama dorada. «Elena, mi amor, la luz que trajiste al mundo seguirá brillando». María mantuvo la tradición, pero también la expandió. Enseñó a otros vecinos a cuidar lámparas similares. Pronto, la calle entera brillaba con luces cálidas en las ventanas, cada una mantenida por alguien que había aprendido el poder de ser luz en la oscuridad de otros.
La lámpara original siguió ardiendo en la casa de Joaquín, ahora cuidada por María y su pequeña hija, quien crecía entendiendo que mantener una luz encendida era mucho más que un acto físico. Era un acto de fe, de amor, de esperanza inquebrantable. Y hasta el día de hoy, se dice que en esa ciudad que había olvidado mirar las estrellas, hay una calle donde las ventanas brillan cada noche, recordando a todos que en los momentos más oscuros siempre hay alguien dispuesto a mantener una luz encendida para quienes la necesitan. Porque Joaquín había entendido una verdad simple pero profunda. A veces, la forma más poderosa de honrar lo que hemos perdido es asegurarnos de que otros no se pierdan en la oscuridad. Los años siguientes demostraron la sabiduría de su legado. Esa calle se convirtió en refugio para viajeros, consuelo para afligidos y esperanza para desesperanzados. Y cuentan que en las noches más oscuras, cuando las tormentas azotaban la ciudad, las lámparas de esa calle brillaban más intensamente, como si recordaran su propósito sagrado. Joaquín había plantado una semilla de luz que crecería mucho más allá de lo que él pudo imaginar, multiplicándose en cada corazón que decidiera brillar para otros. En este momento de quietud, piensa en las luces que han brillado en tu camino cuando todo parecía oscuro. Agradece a quienes han sido lámpara en tus noches difíciles. Señor, ayúdanos a hacer luz para otros, así como tú has puesto luz en nuestro sendero. Que nuestras vidas brillen con tu amor, ofreciendo esperanza a quienes la necesitan. Mientras te preparas para el descanso, recuerda que tu vida puede ser esa lámpara que alguien necesita ver esta noche. Querido hermano, querida hermana, hemos caminado juntos durante esta hora sagrada a través de senderos de esperanza y valles de gracia. Hemos conocido a Eliab, que nos enseñó el valor de la espera fiel. Caminamos con Elina y aprendimos sobre la provisión silenciosa de Dios. Descansamos con el zorro junto al árbol seco y vimos cómo la vida puede renacer en los lugares más áridos. Corrimos con el pastor Naham en busca del cordero perdido y entendimos el corazón de aquel que nos busca cuando nos extraviamos. Volamos con Lior y descubrimos que cada uno tiene una canción única para ofrecer al mundo. Nos quebrantamos y sanamos con Ana y su vasija agrietada, aprendiendo que nuestras heridas pueden convertirse en canales de bendición. Y finalmente, brillamos con la lámpara de Joaquín, recordando que podemos ser luz en la oscuridad de otros. Cada una de estas historias lleva una semilla de verdad eterna, que eres amado profundamente, cuidado tiernamente y usado poderosamente por aquel que te formó en el vientre y te conoce por nombre. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por esta hora de paz en tu presencia. Bendice el descanso de quien nos escuche en este momento. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente. Que tus ángeles acampen alrededor de su lecho y que tu amor lo arrulle hacia un sueño reparador. Señor, que en sus sueños se encuentre el verdor de tus pastos, la frescura de tus aguas de reposo y la seguridad de saber que está en las manos del buen pastor. Que despierte mañana renovado en fuerzas, lleno de esperanza y consciente de tu amor que se renueva cada día. Te pedimos que cada historia que hemos compartido esta noche sea como semilla plantada en tierra fértil, que crezca y produzca frutos de fe, esperanza y amor en su vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, el príncipe de paz, el buen pastor, la luz del mundo. Amén.
Si estas historias han traído tranquilidad a tu corazón y paz a tu alma, recuerda que la palabra de Dios es lámpara que alumbra nuestros pasos cada día. Nos encontraremos nuevamente para caminar juntos por estos senderos de gracia, recordando siempre que no estamos solos, que somos amados y que en Cristo tenemos esperanza eterna. Que tengas dulces sueños, envuelto en el amor eterno de aquel que nunca duerme ni se adormece, pero que vela sobre ti con cuidado perfecto. Buenas noches, y que la paz del Señor sea contigo.